Domingo de la Palabra. La importancia de este domingo. ¿Por qué un domingo de la palabra? Según el Papa Francisco. Recordemos que los voy a llevar un poquito atrás. Los voy a llevar un poquito atrás a un recorrido histórico para que entendamos la dimensión que tenía o que tuvo en su momento la palabra de Dios y cómo la entendieron los primeros cristianos. Aún con el COVID encima, vamos a hacer esta reflexión, va a ser cortita porque el COVID nos tiene ahí un poco atolondrados. Cuando estudiamos filosofía, allá hablamos del siglo VII antes de Cristo, las explicaciones que daban los hombres de aquellos tiempos, que daban de la realidad, pues toda la explicación que daban de la realidad, le llamaban el mitos. El mitos. Los mitos eran las explicaciones que los hombres daban de todo lo que sucedía, de los acontecimientos, de los huracanes, de los terremotos, de la muerte, de la vida, del amor. Todo lo explicaban con mitos, o sea, mitológicamente. El mitos era la forma que explicaban los antiguos toda la realidad. Hubo por allá por el siglo VI antes de Cristo que se dio el cambio, que cuando uno estudia filosofía le llamamos el cambio del mito al logos. El logos va a ser el siguiente momento histórico donde el hombre va a dar una explicación a la realidad por el logos. Pero ¿qué es el logos? El logos, como lo entendieron los griegos y también otras culturas, el logos es esa explicación racional de todas las cosas. Las cosas no son hechas o no están puestas por casualidad, sino hay un orden, hay un sentido, hay un significado, hay una razón de ser. A ese orden, al sentido de todo lo que existe, al orden que hay, le llamaban logos, que también le llamaban razón, la razón eterna de todo lo que existía era el logos. Entonces podíamos entender, a base de reflexión, podíamos entender todas las cosas. Y bueno, de ahí ya viene Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero todos los hombres de todos los tiempos siempre han buscado la razón última de todas las cosas. Buscar la explicación del mundo. Es que el mundo tiene sus misterios, no podemos entenderlo. No es tan fácil nada más decir, el mundo existe. Bueno, pero ¿qué es el mundo? ¿Qué es el universo? Entonces, dar explicación del universo, dar explicación del hombre, el hombre como misterio, el hombre desde que nace, pasando por todos los vericuetos de su vida hasta su muerte. ¿Qué es el hombre? Y después la otra pregunta, ¿quién es Dios? Porque bueno, surgirá la pregunta, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién hizo el hombre? Y entonces las tres preguntas fundamentales las tres preguntas grandes sobre las que el hombre siempre se ha preguntado es sobre el mundo, el hombre y Dios. Entonces todos los hombres han tratado de explicar esto. ¿Qué es el mundo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es el hombre? ¿Y quién es Dios? Pero resulta que habían pasado miles de años y nadie podía dar una respuesta exacta, concreta, al misterio del universo, del hombre y de lo divino. Y ahí es cuando viene nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 1:1. Él, el Logos, Jesús, el Logos, el auténtico Logos con mayúscula, el Logos verdadero, el Logos eterno, dice San Juan 1:1, estaba con Dios
y era Dios. Y dice, y por él se hicieron todas las cosas. Nada llegó a ser si no fue por el Logos, por Jesús. Y entonces para nosotros los cristianos, Cristo es el Logos, el que le da razón de ser a todo. Y entonces ahora a partir de Cristo podemos entender el mundo, porque desde Cristo podemos entender el mundo, al hombre, que es principalmente el misterio más grande, el hombre, y a Dios. Todo eso es el Nuevo Testamento. Cristo es la revelación del Padre. El rostro del Padre se revela en Cristo. Cristo vino a mostrarnos quién es Dios, quién es el hombre y el mundo, para qué fue hecho el mundo. Entonces, Jesús es el Logos. Traducido al español, Jesús es la palabra. Jesús es la palabra y le llamamos teológicamente la palabra eterna del Padre. El Padre eterno se dejó escuchar cuando Cristo se encarnó. Apunte esa frase, apúntela, Olivia Carrillo. El Padre eterno se ha dejado escuchar en la encarnación de Cristo. Cristo es la palabra eterna que está desde el principio y que manifestó no solo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo muy frío. Manifestó la voluntad de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios, el corazón de Dios. Manifestó la realidad divina. Manifestó el último fin del hombre, el principio y el fin del hombre. Jesús, con su muerte y resurrección, nos expresa cuál es el último fin del hombre. ¿Y cuál es el último fin del hombre? La resurrección. Eso nadie lo había revelado ni descubierto ni por tantito. Descubrió que el mundo, nos dijo que el mundo fue hecho por amor para nosotros, etc. Nos dejó la ley del amor. Pero entonces, en síntesis, ¿por qué es importante nosotros que tengamos que dedicarle tiempo y tiempo de calidad a la palabra de Dios? ¿Por qué un domingo de la palabra? Porque todo lo que sabemos de Dios nos lo ha revelado Él por la palabra. Y la revelación más grande es Cristo. Y todo lo que sabemos de Cristo está aquí en la palabra. Por eso hoy en el Evangelio dice que Jesús fue a la sinagoga, dice como era su costumbre, versículo 16, tomó la palabra de Dios, dicho sea de paso, tomó la palabra de Dios, la proclamó, la leyó y dice el versículo 21, él comenzó a hablar diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra. Porque en Cristo se cumple la palabra. Porque Cristo es la palabra. Cristo es el cumplimiento de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cada vez que vamos al Evangelio, cada vez que vamos a la palabra, vamos a encontrarnos con Cristo. Vamos a hacer un encuentro con el Dios verdadero, con el Dios vivo y verdadero que nos ama, que nos escucha, que nos acompaña, que nos siente, que nos experimenta. Y que a pesar de la enfermedad, como en este momento muchos estamos bajo los efectos del COVID, del Omicron, sin embargo Dios está con nosotros, eso es una seguridad. Yo quiero remarcar esto. Dedicarle un domingo a la palabra es dedicarle un domingo a la palabra por el Papa Francisco es decirnos que el cristiano, sobre todo el cristiano de hoy, el de todos los tiempos, pero el de hoy, tan lleno de ruido, tan lleno de imágenes, tan lleno de tantas cosas, no puede perder de vista que el encuentro más simple, más sencillo, pero profundo, es por la palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, que dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz.
porque es el mismo Cristo que se ha revelado. ¿Qué les quiero decir solamente con esto, hermanos? Que creo que este domingo es una invitación, es una exhortación, y justo empezando el primer mes del año, es una invitación a ser amigos, amantes de la palabra, asiduos de la palabra. Todos tenemos una Biblia en la casa. Todos tenemos una Biblia en la casa, no manches. Que no aprovechemos esta gran riqueza, esta luz, este poder. Yo lo diría sin temor a equivocarme, que leer la palabra es fuente de bendición, es un sacramental. Y no estoy exagerando, es como un sacramental. Es como recibir agua bendita. Hay gente que va a la iglesia y, ay, écheme agua bendita, écheme agua bendita. Y claro, recibir agua bendita es un sacramental. El agua bendita es un sacramental. Sentimos protección, sentimos que Dios nos bendice. Pues leer la palabra de Dios tiene la misma fuerza que recibir agua bendita. Sí, y entonces por favor no desaprovechen en su casa, mis hermanos, no desaprovechen meditar la palabra de Dios.